Muy buenas noches, muchas gracias por la introducción. Cerramos este evento con, bueno, una perspectiva desde nuestro punto de vista ante esta coyuntura donde, bueno, pues si bien sabíamos lo polémico de las medidas de Donald Trump cuando llega a la presidencia en noviembre pasado, pues va cambiando el juego político. Estas medidas proteccionistas pues, han configurado el panorama económico, obviamente de mercados, que ya se ha visto reflejado sobre todo las últimas sesiones. Entonces, pues vamos a dar un punto de vista muy concreto, un panorama que estamos viendo para el crecimiento económico a nivel mundial muy brevemente y nos enfocaremos en los puntos más importantes en Estados Unidos. Bueno, yo soy Humberto Calzada, economista en GB para Arranque, y bueno, le agradecemos a AIG por traerles esta charla. Bueno, vamos a iniciar con el crecimiento económico mundial. Pues es muy interesante porque yo esta charla, o una charla de perspectiva que daba a principios de año, veíamos si bien un crecimiento económico más moderado, derivado también ya de los cambios que se ha habido, sobre todo en el tema inflacionario, un estancamiento económico. Para el mundo proyectamos un crecimiento igual del 2.8 del 2024 para el 2025. Comenzábamos a ver, o al menos la perspectiva de inicio de año, era cambios significativos en la política monetaria, sobre todo, pero después de 2 años de política monetaria restrictiva, ya algunos bancos centrales ya comenzaron, más sobre todo Estados Unidos, ya había comenzado con este giro en la política monetaria y yéndose un camino más laxo. Sin embargo, pues las reglas del juego parecen estar cambiando. Ya vemos, sobre todo en el último dato de Estados Unidos, pues, un repunte en la inflación. Entonces, esto hace que, bueno, pues tanto la Reserva Federal como algunos bancos centrales sean más moderados en la conducción de las tasas de interés. Ya había habido recortes, pero pues este repunte en la inflación y las medidas que está tomando Donald Trump, pues definitivamente pueden cambiar el panorama y la perspectiva. ¿Qué estamos observando para 2025? Un crecimiento económico moderado y a pesar de menores tasas de inflación y relajación en la política monetaria. ¿Cuál es el problema? Tenemos ya un problema fiscal, sobre todo en algunos países. El costo del endeudamiento derivado después de estos estímulos fiscales a raíz de la pandemia, pues sí, afectó la posición de algunos países, entre ellos Estados Unidos, ¿no? Que ha alcanzado cada vez más récords históricos en su deuda pública. Entonces, si bien se veía un año complicado para el crecimiento económico, sí también lo están sintiendo los mercados. Va a ser un año donde, como han dicho algunos de los ponentes aquí presentes en este evento, pues es un año donde vamos a navegar con aguas turbulentas en los mercados financieros. Ya se vio al menos este primer trimestre del año. Más adelante vamos a ver nuestro panorama. Creemos que el mundo en 2025 crecerá en torno al 2.8%. Europa se percibía un menor o una mejora en el crecimiento económico del 0.9 al 1.3. Sin embargo, bueno, pues todavía vamos a ver cómo se va configurando este tema económico, sobre todo con el actuar de Donald Trump y cómo va a configurar su relación comercial con los distintos bloques económicos. Ya sabemos que, bueno, pues el tema de los aranceles con China y principalmente con México y Estados Unidos. En el caso de Asia podríamos estar viendo crecer un torno del 4.7 y América Latina 2.4, donde Argentina podríamos estar observando que de la sorpresa, ¿no? Por la mejora en algunos de sus indicadores económicos. Entonces, viene un año bastante interesante para el crecimiento económico. Vamos a ver cómo se va a comportar la política monetaria. Pero bueno, a pesar de 2 años de política monetaria restrictiva en la economía estadounidense, creo seguimos observando datos, a pesar del repunte en la tasa de desempleo, un mercado laboral relativamente fuerte, si bien los últimos datos pues
no han, a pesar de que hubo un repunte a 4.1 de la tasa de desempleo, pues las nóminas no agrícolas no están saliendo los datos como se esperaba, ¿no? Muestra un poquito de detenimiento en este ritmo que había tenido el mercado laboral. Sin embargo, bueno, pues la base económica que hereda Donald Trump es sólida y la incertidumbre se cierne sobre su propia política económica. Está una declaración, hay 2 días o llevamos 2 días con un mercado accionario en Estados Unidos nervioso. Estas declaraciones de Donald Trump donde dice que la transición va a causar algunos efectos económicos negativos, ¿no? Y bueno, pues se habla de incluso una recesión para la economía estadounidense, y eso definitivamente lo vienen adelantando los indicadores bursátiles, ya caídas algo importantes en los principales índices, y la incertidumbre sin saber si es una corrección o definitivamente, bueno, podrían seguir las caídas y pudiéramos entrar en un mercado bajista de corto plazo, aunque técnicamente pues ya los 3 índices nos están dando algunas señales que podrían significar caídas caídas más adelante, y vamos a ver, pero todo depende y va a girar en torno a la política de Donald Trump. Bien sabemos cómo actúa, y en este tema principalmente, bueno, en esta pequeña charla que les estoy impartiendo, nos vamos a centrar en el tema México-Canadá. México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, y bueno, pues estas medidas que plantea Trump de estos impuestos o este aumento de los impuestos, 25%, pues sí pueden tener una afectación. Sin embargo, también veamos la retórica de Donald Trump, donde amaga, atrasa los aranceles un mes, y era un juego similar al que se vivió en 2016, donde en ese momento, pues en México había otro partido político en el poder, y esto se estira y afloja de Donald Trump, el gobierno mexicano, el gobierno canadiense, pues culminaron en que México se convirtió en el principal socio comercial de los Estados Unidos, donde ya estamos hablando de 800 mil millones de dólares que se negocian entre ambos países. Y bueno, pues todo el mercado y todo el foco de los inversionistas está centrado en declaraciones de Donald Trump, que de momento sí han afectado a los mercados. Esta intermitencia en sus declaraciones, esta bipolaridad, pues definitivamente lo que ha provocado es que los mercados se pongan nerviosos, aunque, bueno, pues no se ha detonado al 100% ya un impuesto en los aranceles, los sigue deteniendo, y sabemos que económicamente, por aquí si hay algún colega economista, sabemos que económicamente no es viable la imposición de aranceles, ¿no? Y se frena otro catalizador que había venido durante los años anteriores, que es el famoso nearshoring, esta relocalización de las cadenas productivas, sobre todo de Estados Unidos y Canadá hacia México, que en ese sentido México es una economía que sí va a ver beneficiada o se ve beneficiada por esta estrategia de nearshoring. Entonces, los mercados nerviosos, bolsa mexicana también para la gente que nos sigue en México, pues sí, bastante castigada, si bien vimos un tema político que afectó definitivamente al mercado mexicano, que a pesar de que las empresas cuentan con buenas valuaciones, pues el mercado se mantuvo nervioso por una reforma al Poder Judicial. Después, bueno, voy en este tema de Trump. Sin embargo, a pesar de estos dimes, diretes de Donald Trump sobre la imposición de aranceles, creemos desde nuestra perspectiva y visión que esto va a durar algunos meses. Sin embargo, después somos optimistas hacia el futuro, ¿no? Al final, la realidad podría estar alcanzando a Donald Trump y bueno, pues podría recular en estas decisiones que tiene sobre la imposición de aranceles. Ya se empezó a ver afectado en la confianza del consumidor en los Estados Unidos, que baja de 71 a 68.8. Ya el consumidor está comenzando a tener ese escepticismo sobre el tema arancelario. ¿Por qué? Porque al final esta imposición de aranceles la va a pagar el consumidor estadounidense, en donde es una economía que el 70% se basa en el consumo. Entonces, sí podríamos estar viendo una afectación. Al final les voy a dar unos datos
relevantes sobre el comercio entre México y Estados Unidos y el impacto que pudiera tener, pero definitivamente creemos que esto será transitorio, esta configuración o estas medidas que plantea Donald Trump, creemos que al final no se van a llevar a cabo, y creo que hablando en términos bursátiles, en términos de oportunidades de inversión, podría representar buenas oportunidades. Sí, bien en el mercado americano, porque podríamos entrar a una recesión que obligue a bajar tasas de interés, a dar estímulos fiscales. Creo que algunos mercados como el mexicano podrían representar una oportunidad, ¿no? Después de que se resuelva todo este tema arancelario, creo que podemos ahí bueno, hago el disclaimer que no son recomendaciones de compra o venta, pero podríamos posicionar o podríamos analizar algunos activos en el mercado mexicano. Pero de inicio, pues, Estados Unidos, los últimos datos económicos han mantenido esa solidez, sin embargo, que se puede ir deteriorando si comienza esta desconfianza por parte del consumidor, que podría llevar a deteriorarse a los datos económicos. Creemos que este año, pues bueno, ya se dio el último dato, un crecimiento en torno al 2.5%, y sí podemos, desde nuestra visión, comenzar a ver un menor crecimiento hacia los siguientes años, 1.8 2025, en torno al 1.5 en 2026, y ya más bien normalizándose esta tendencia que había tenido el crecimiento después de este repunte por el COVID. Creo que ya el crecimiento de los Estados Unidos en los siguientes años se va a tornar abajo del 2%, ¿no? Hay algunos temas ahí en el caso de Estados Unidos que tienen que arreglar, sobre todo el tema fiscal, el tema de la deuda, pero bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona. La inflación, pues bien, si bien ya habíamos tenido un avance importante por las medidas de la Reserva Federal, esta disminución en la tasa de interés, creo que, bueno, pues viene este repunte en los últimos 4 datos que han obligado a la Reserva Federal a ser más cauto. ¿Y a qué me refiero? Pues creemos que en la siguiente reunión se va a mantener la tasa en el mismo nivel, y esto definitivamente es otro catalizador negativo para los mercados. Los mercados que ya estaban esperando este giro en la política monetaria, este avance que se tenía en la inflación, que creo que con esta estrategia de Donald Trump podría poner en riesgo el tema de la inflación. Podemos ver un repunte en el alza de precios, y eso definitivamente forzar al Banco Central estadounidense, a la Reserva Federal, a mantener una política monetaria restrictiva, que eso definitivamente es negativo para los mercados financieros. Tasas de interés, pues en este momento creemos que se va a mantener en el mismo nivel. Sí esperamos un tono más moderado por parte de la Reserva Federal, y esta perspectiva nos cambia prácticamente en el últimos 2 meses, donde comienza este juego de Donald Trump, comienza esta política restrictiva bastante agresiva por parte del gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump, y bueno, pues nos cambia un poco el panorama. Sin embargo, desde nuestra visión, por ahí una entrevista que di para RCN TV de Colombia, corríganme los colombianos si es así la cadena, donde coincidí con un analista político en el que mencionaba que esta estrategia de Donald Trump es un chantaje o es una estrategia política para presionar en otros aspectos. El tema, en el caso de México, el tema de migración, el tema del fentanilo, pues está ocupando esta estrategia de los aranceles para presionar a los gobiernos tanto de México como de Canadá. Entonces, en ese sentido, creemos que este juego o dimes y diretes políticos se mantendrá durante un tiempo para después normalizarse, y bueno, pues por ahí podemos ver ya este repunte o recuperación en la actividad económica tanto de Estados Unidos y de México, donde sí los últimos meses se ha habido afectada. Por ejemplo, en el caso de México hubo una caída de las remesas de 1.4%, donde ya habíamos encontrado récords históricos. Sin embargo, pues también es un reflejo de una disminución en la actividad o un menor ritmo en la actividad económica de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, pues sí vamos a esperar a que termine esta configuración o estas medidas que intenta el presidente Trump.
Del empleo, pues se ubica ya en 4,1%, un repunte, sigue siendo un mercado laboral resistente, y bueno, pues que le siga dando el argumento a la Reserva Federal para al menos ser más moderado, cauto en el tema de las tasas de interés. Entonces, en ese sentido, pues seguimos viendo una economía, a pesar de que por ahí puede haber señales, una economía estadounidense sólida. Y vamos a este tema que les interesa bastante a ustedes, que es el tema de los mercados financieros. Técnicamente ya vemos un mercado estadounidense, los tres principales índices ya técnicamente ya por debajo de la media de 200 días, una disminución del Standard & Poor's cerca del 9%, y si lo vemos desde el punto de vista técnico, pues podríamos ver más adelante caídas o mayores caídas en los siguientes, de aquí hacia adelante, ¿no? El caso del Nasdaq, pues el índice tecnológico, sabemos que siempre las acciones del sector tecnológico son más volátiles o más sensibles a los movimientos del mercado, ¿no? A cualquier movimiento, pues este mercado que también desde nuestro punto de vista ya lo veíamos algo sobrevalorado, pues ya está corrigiendo, pero pues ahí en el caso del Nasdaq podremos ver un siguiente piso hasta los niveles de 16,000 puntos. Vamos a ver si esto no es un throwback después para retomar su camino alcista. Sin embargo, creemos que sí pudiera seguir cayendo porque, bueno, pues creo que el tema del gobierno de Trump seguirá con este tema y vamos a ver cómo se pronuncia contra China y el caso de la Unión Europea. En Dow Jones se ve una caída en torno al 8% desde máximos históricos. Si por ahí vemos, y a los que les gusta el chartismo, pues por ahí un doble techo en el índice industrial de los Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo evoluciona, pero de inicio yo sería cauto en el tema de posición como inversionista, sería cauto para tomar posiciones largas. Creo que podríamos tener que esperar a consolidar algunos pisos, a ver la evolución de los indicadores económicos. Sin embargo, creo que sí, todavía estamos navegando en bandera, perdón, en aguas turbulentas en el caso del mercado de renta variable. Entonces, sí recomendamos o sugerimos mucha cautela en este sentido y comenzar a ver hacia dónde va a rotar el tema de los sectores en la bolsa. Entonces, por las medidas de Donald Trump, pues tendría que ser el sector industrial de los Estados Unidos el que podría representar oportunidades. Sin embargo, vamos a ver cómo termina este cuento, bueno, de esta guerra arancelaria, de estas medidas que intenta tomar, sobre todo contra sus principales socios comerciales, que son México y Canadá, ¿no? En el caso del índice de volatilidad, todavía tenemos un techo ahí cercano a los 37, que podría representar otro ajuste importante. Este índice que estuvo prácticamente dormido durante el último año, lateralizado en una zona clave, ahí entre los 13, 16 puntos. Y bueno, pues esto también desde el punto de vista técnico me podría apuntar a mayores caídas hacia adelante, ¿no? Las siguientes semanas, meses. Entonces, de ese sentido, creo que todavía desde nuestra visión tendríamos que ser muy cautelosos para el posicionamiento de renta variable. Rotación, en el caso de que se concreten las medidas de Donald Trump, rotaciones hacia sectores cíclicos industriales como construcción, etcétera, y precaución en el sector tecnológico. Si bien ya hubo un ajuste importante que podría representar una corrección, creo que todavía tendría que yo ser muy cuidadoso para posicionarme en este sector donde definitivamente las últimas semanas antes de las caídas vimos valoraciones ya bastante considerables. Entonces creo que este ajuste podría, ahí en este sector yo sería muy analítico para poder posicionarme nuevamente, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona y sobre todo el tema de la política monetaria. Sabemos que tiene una correlación con el sector tecnológico y si después se relaja la inflación, comenzamos a ver esta reanudación de una política monetaria más laxa, pues también el sector tecnológico, analizando a las empresas, sus fundamentales financieros y técnicamente oportunidades en pisos, creo que podría representar una oportunidad, pero de momento creo que sí, en esta ocasión, pues yo sería
más cuidadoso en el tema de renta variable de Estados Unidos. ¿Cuáles son los riesgos que estamos viendo? Pues un aumento en la deuda gubernamental, que justamente Donald Trump culpaba, y ese es un juego político, culpaba a Biden del tema del gasto de Estados Unidos y lo culpa por esta disminución en el ritmo de la actividad económica, ¿no? Dice que son consecuencias de las políticas de Biden, pero sabemos que es un tema político. Y los principales riesgos geopolíticos, el TEMEC, la guerra comercial con China, y vamos a ver también cómo se pronuncia contra Europa. Y definitivamente esto nos llevaría a un repunte en la inflación en los Estados Unidos, que si sigue así, pues veríamos medidas en la política monetaria más drásticas. Entonces son los principales riesgos y quería detenerme aquí para el caso de México, el caso de la política, perdón, del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana. Creo que México, si bien tuvo un repunte a principio de año, pues bueno, este tema de la incertidumbre por los aranceles, pues hizo que nuevamente cayera el índice. Sin embargo, creo que de aquí, si bien podríamos ver caídas, que no descartemos caídas más pronunciadas, hasta incluso niveles de 46, creo que México podría representar oportunidades, y no le estoy haciendo promoción a México, que claro, hago el disclaimer, pero sí por las características de algunas de sus emisoras que cuentan con solidez financiera, que son empresas que están fundamentalmente bien, creo que podría representar la bolsa mexicana algunas oportunidades, porque definitivamente vemos una bolsa mexicana subvaluada. Creo que hay múltiplos interesantes y si se comienza a resolver este tema arancelario, comienza a relajarse Donald Trump, creo que hay un camino interesante en la bolsa mexicana, donde nosotros para la encuesta de Reuters mencionamos un objetivo en 57,000 puntos. Entonces creo que México puede representar oportunidades, obviamente acérquense a su asesor financiero, los que les gusta el trading, pues hacer sus análisis pertinentes, pero México puede representar oportunidades hacia adelante. Y pues quiero darles algunos datos relevantes respecto a la guerra comercial, o bueno, esta guerra arancelaria entre México y Estados Unidos. Miren, el valor total del gobierno, del comercio entre México y Estados Unidos, a partir del mandato anterior de Donald Trump, y que coincide con el nuevo mandato en México del expresidente o del presidente López Obrador, pues a partir de ahí México se convirtió en el principal socio comercial. Creo que sí, México fue de los más beneficiados por este acuerdo. Ya acercamos los 800,000 millones de dólares. El balance o el déficit comercial de Estados Unidos ha ido incrementando, sobre todo los últimos años. México le está vendiendo demasiado a Estados Unidos, y algunos datos respecto a sectores, ¿no? La industria automotriz, creo que Michigan, si se concretan, y estos datos son, si se concretara los aranceles de Donald Trump, que ya quedaran impuestos, vamos a ver qué alcance tendría, ¿no? Porque es difícil cuantificar. Algunos colegas hablan de una contracción del 4% para México en su Producto Interno Bruto, pero creo que estos datos son relevantes, ¿no? Michigan creo que sería uno de los más afectados por el volumen de comercio de las autopartes, ¿no? Y principalmente las fábricas de Detroit y Flint. El comercio de automotriz de México, Estados Unidos, equivale a 137,000 millones de dólares, para que se den cuenta de la magnitud. Y México importa autopartes de Estados Unidos, entonces tendría una doble afectación. En el caso del sector energético, México exporta 1.2 millones de barriles diarios e importa combustibles refinados. Es decir, México le vende petróleo a Estados Unidos y nos los devuelve refinado. Entonces, imagínense también todo el sector. Y en el caso del sector agrícola, pues el estado de California importa el 90% del aguacate mexicano, ¿no? Siendo el mayor proveedor de este producto. También tenemos el caso del tomate, frutos rojos, pero México, siendo un consumidor muy importante de maíz, importa el 87% del maíz estadounidense que se consume en este país. Entonces, esos son unos datos que quería mencionarles para que se den cuenta
de la magnitud que puede tener en términos económicos una imposición de aranceles, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues si continúan esta postura por parte de Donald Trump, creo que en el caso de los mercados financieros seguiremos viendo estas afectaciones, seguiremos viendo bolsas de ambos países poder tener correcciones, e incluso ya trasladando a temas económicos, creo que sí, esta imposición de aranceles podría llevar en el corto, mediano plazo a una contracción en el Producto Interno Bruto, tanto de Estados Unidos como de México. Entonces, desde nuestra visión y nuestra perspectiva, es un tema político que tardará algunos meses, pero creo que al final, desde nuestra visión como economistas, creo que podría llegar a buen puerto y detectar ahí, en el caso de algunos activos en mercado de renta variable, tanto de México como de Estados Unidos, podría representar oportunidades. Hacemos el disclaimer, pero si encontramos activos en pisos y comenzamos a ver que se comienza a aclarar el panorama en el tema de riesgos geopolíticos, en el tema de indicadores económicos, pues creo que México y bueno, algunos sectores en la bolsa de Estados Unidos podrían representar estas oportunidades. Por mi parte es todo, pues les comparto, agradezco a Rankia, como siempre a AIG por darnos este espacio, y les comparto en mi correo electrónico humberto.calzada@rankia.mx, me pueden escribir, donde ahí después les doy sugerencias también de libros, tanto de análisis económico, de análisis bursátil, y para que tengan mejor comprensión en los mercados financieros. Por mi parte es todo y les agradezco su presencia. Que tengan excelente noche. Gracias.